¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a RTV Economía. El día de hoy voy a estar acompañándolos con la entrevista sobre este tema. Soy Rubí Bautista y gracias a ustedes desde ya por su audiencia, por conectarse con nosotros, y los invitamos a que compartan en sus redes el programa y además nos pueda dar alguna pregunta. Pues vamos a conversar con una vocera de Adecopa que ya está con nosotros conectada respecto al tema, esta expectativa que hay. Pues la próxima semana ya 16 colegios de Lima, por lo menos aquí en Lima, van a empezar ya las clases semipresenciales. Al interior del país ya hay varios colegios que ya han empezado las clases semipresenciales. Estamos hablando de las regiones de Arequipa, por ejemplo, donde ya en el norte, Trujillo, también se han empezado ya con las clases semipresenciales, al igual que en la región de Loreto. Pero antes de ir con la entrevista, vamos a dar una mirada veloz sobre nuestra portada el día de hoy. La portada del diario La República tiene como tema principal que el Congreso insiste en investigar supuesto fraude en elecciones. Han formado ya una comisión de manera irregular. Respecto al tema del gas, el consorcio Camisea espera que el balón de gas baje 13 soles. Y también, atención, las universidades alistan clases semipresenciales. Partidos requieren ahora 25.000 afiliados para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Y atención, desde el día de hoy, la vacunación va a toda marcha, pues entran los de 27 años. Esto es parte entonces de la portada principal de nuestro diario La República. Y vamos ahora sí con el tema, pero antes nuestra mención. Todos los días con tu diario La República o El Popular llega el nuevo coleccionable Cocina Casera del Perú, más de 100 recetas de la A a la Z para preparar los platos más populares y disfrutar en familia. Colecciona tus láminas gratis todos los días. Bien, ahora sí, vamos entonces con la entrevista del día y estamos ya con la señora Betsabe Márquez de Galmes, a quien le damos la bienvenida. Ella es vocal de actividades académicas del Consejo Directivo de Adecopa y también es directora del Colegio Santa Margarita. Muy buenos días, señora Betsabe. Muy buenos días, Rubí. Buenos días a toda la audiencia también. Gracias por estar con nosotros esta mañana y junto a usted invitamos a nuestro público a participar con la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿usted enviaría a su hijo al colegio para recibir clases presenciales? Repetimos, ¿usted enviaría a su hijo al colegio para recibir las clases presenciales? Participe con nosotros en nuestras redes sociales y vamos a estar, como decíamos, atentos pues a sus comentarios y si tiene usted alguna pregunta para nuestra invitada a propósito del tema. Bien, ahora sí vamos entonces con la entrevista con usted. ¿Estamos preparados, señora Betsabe, para empezar estas clases semipresenciales? Hay que tener en cuenta que esta es voluntaria, gradual y flexible, ¿verdad? Así es. Tiene que ser gradual, voluntaria, flexible. Y hay que empezar a estar preparados, ¿no? A prepararnos. El plan es muy importante, porque es importante, para comenzar, habilitar las escuelas, ¿no? Habilitar todos los colegios, la elaboración, presentación de protocolos oficiales, la adecuación de todas las normas para garantizar la bioseguridad de toda la comunidad educativa, ¿no? De los alumnos, de los docentes, de los padres de familia, de los operarios, del personal de servicio administrativo, en fin, de toda la comunidad educativa. Muy importante. El día de ayer ha habido justamente una reunión en la que Adecopa estuvo dirigiendo con los directores de los distintos centros educativos. ¿A qué conclusiones se ha llegado? ¿Cuál es el ánimo, diríamos, de estos directores? ¿Estamos preparados, les reitero la pregunta, para poder iniciar las clases semipresenciales? Sí, Adecopa ayer tuvo el CADEP, que es la Conferencia Anual de Directores del Perú, que es la 7ª versión este año, esta vez en modo online, y trató de los desafíos justamente del retorno a esta presencialidad o semipresencialidad. Y como nos decía el doctor Reimers, que fue uno de los conferencistas principales, también deberíamos enfocarnos en las oportunidades que nos ofrece este retorno a la presencialidad, ¿no? De estar preparados, pues ahora, igualito que cuando se nos pidió poder comenzar un plan de educación
a través de pantallas, a través de la virtualidad, y tuvimos que adecuar todo el sistema de cada colegio a trabajar así, igual, ahora estamos pensando en volver a la escuela. Eso implica también adecuar toda nuestra vida, la de los alumnos, la de los docentes, la de los padres de familia, a pensar en el retorno, en todos los detalles que eso implica. ¿Y qué detalles implica? Si nos puede precisar los detalles. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como le decía, principalmente todos los planes de bioseguridad, ¿no? Luego, sensibilizar a toda la comunidad educativa para darles la tranquilidad de que sus hijos van a estar bien. Y también estos planes tienen que tener la suficiente flexibilidad, porque nadie puede garantizar que no vaya a haber un contagio. Entonces, como en el resto del mundo, garantizar que de haber un contagio van a estar todas las medidas posibles para poder quizás suspender la presencialidad para ese grupo donde se presentó el contagio, ¿no? Volver a lo virtual y después de que pase el periodo latente de contagio puedan volver nuevamente a la presencialidad. Hay que adecuar también las clases de manera distinta, hay que ver nuevas metodologías, nuevas estrategias didácticas, no concentrarnos tanto en los contenidos, que es otra de las conclusiones a las que se llegó ayer, sino pensar un poco más en la persona, en su bienestar socioemocional, no solamente la persona del alumno, sino también en el docente. Y los padres de familia tienen que estar sensibilizados para también tener esa transparencia de que si un niño se siente mal, está resfriado, en fin, estornuda, ese día no va a la escuela y no pasa nada. Ya irá cuando esté mejor, ¿no? Entonces hay que sensibilizar más que nada a toda la comunidad educativa, ¿no? A todos los actores involucrados, y lo clave es la comunicación. Exacto, bien, sí, definitivamente esta pandemia le ha robado, diríamos, esta salud mental a los niños, esta capacidad de interactuar, ¿no? La presencialidad, que es tan básica dentro de este proceso de aprendizaje, pues no todo es conocimiento, ¿verdad? El tema de la interacción entre los seres humanos, el ser humano es así, interactivo, y qué importante que es esto y que se está perdiendo, pero ahora con el retorno a clases, ¿verdad? Se va a retomar y, bueno, hay que tener mucho cuidado. Estoy leyendo justamente los comentarios de las personas que ya nos están haciendo. Las opiniones están divididas, que sí, que a favor y otros que no, porque todavía existe un temor por el tema de la vacunación, que todavía no están protegidos. ¿Eso va a ser parte del requisito? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, felizmente se ha ampliado la vacunación para cubrir a todo el personal de las escuelas, ¿no? A todo el personal del sistema educativo, digamos, no solamente a los docentes, lo cual ya da cierta seguridad. También prácticamente ahorita ya también todos los padres de familia van a estar vacunados, entonces los abuelitos también, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, más allá de la normativa vigente también, este plan flexible nos va a permitir atender estos casos, ¿no? Hacer unos diagnósticos precisos, conversar mucho con las familias, quizá mandar encuestas para ver cómo está cada hogar, ¿no? Hay que llegar a cada persona, ver las circunstancias reales en las que están los alumnos, las familias, los padres, en cuanto a salud, en cuanto a lo laboral, ¿no? Porque eso es también muy importante, inclusive en cuanto a lo emocional, ¿no? Ver todos los días cómo se encuentra cada alumno. Ya no importa tanto llegar a la escuela y que te digan 9x6, sino ¿cómo estás? ¿No? Claro. Que te pregunten ¿cómo estás? Eso es muy importante, porque como tú decías, se les ha robado un poco a la niñez, a la adolescencia, esa oportunidad de relacionarse, de estar con otros, de ser para otros, ¿no? Que es tan importante para los seres humanos. La educación es relacional, 100% relacional. Listo. Y bien, antes de seguir en todo caso con más preguntas, lo que queríamos ir al lado de la parte
en este caso de la infraestructura, de la parte educativa, de la parte también empresarial, que es lo que les corresponde también a ustedes. ¿Cómo está la situación? Respecto al año pasado, los colegios llegaron a incrementar sus pensiones, se mantuvieron, ¿y cómo fue recibido esto por parte de los padres de familia? ¿Se llegó a reducir más el número de alumnos? Fíjese, en cuanto a la morosidad, ¿no? Se mantiene aún como en un 50% hasta el mes de agosto de este año. Y es bueno tener en cuenta, ¿no?, que el 63% de los colegios, más o menos, de los colegios privados al menos, ha tenido una pensión menor a 200 soles mensuales, ¿no?, durante el periodo de toda la pandemia. No quisiera decir todos, pero sí casi todos los colegios privados redujeron sus pensiones cuando empezó la pandemia, ¿no? Uh-huh. Inclusive los colegios dieron una ayuda económica adicional a aquellas familias que no podían pagar la pensión reducida, ¿no? Entonces ha sido una ayuda personalizada. ¿Por qué? Porque han habido pues efectos económicos o de salud causados por el COVID, ¿no? Y esto, como repito, ayudó a personalizar un poco la ayuda económica, ¿no?, que fue tan necesaria. Y sin embargo, a pesar de estas ayudas, muchas familias siguen sin poder cumplir sus obligaciones en cuanto a las pensiones escolares, lo cual sí afecta seriamente a las escuelas privadas porque las pone en una situación difícil en cuanto a las finanzas, ¿no?, de los colegios, porque los colegios deben seguir cumpliendo con sus obligaciones en cuanto a salarios, sueldos, limpieza, pagos de todo tipo que existen. Los presupuestos se vieron drásticamente reducidos, ¿no? Entonces, sí, hubo muchísima ayuda y eso hay que también resaltarlo, ¿no? Claro, bueno, como usted dice y como usted aclaró en algún momento, no todos, ¿verdad? El primer año, ok, hubo una reducción en cuanto a la pensión, y en este segundo año, pues la pandemia nos cogió a inicios nada más del año escolar, en el 2000, y este año también se llegó a reducir las pensiones, ¿o se mantuvieron respecto al año anterior? Sí, básicamente esa ha sido la situación, ¿no? Se han mantenido con respecto al 2020, ¿no? Y ahora, ya con este retorno, el gran desafío va a ser justamente también en este aspecto, ¿no? Que de todas maneras, el adecuar las escuelas, la semipresencialidad, que implica también un tema pues de adecuación tecnológica, de poder atender a un público en el colegio y a otro público en casa, tener alternancia, en fin, es un nuevo escenario. Eso va a implicar también una inversión fuerte de parte de los colegios, ¿no? Poder brindar todas las medidas de bioseguridad implica pues tener también todo tipo de pediluvios, de alcohol, de cosas que antes quizás no se necesitaban, ¿no? Entonces, sí va a ser importante. Con respecto al año anterior, ¿este año se han cerrado centros educativos? ¿Tiene usted datos de eso? No tengo el dato exacto, pero definitivamente sí se han cerrado centros de educación, sobre todo los más pequeños privados, porque según tengo entendido, han sido más de 300.000 alumnos que han salido del sistema, ¿no?, educativo por múltiples razones y básicamente de todo el sector privado han salido por temas económicos, ¿no? Bien, y ahora, ok, estamos pensando ya en esta nueva etapa del retorno a clases de una manera semipresencial. Vamos a hablar ahora respecto a este proceso. Se va a obligar uniforme, libros, respecto al tema de los útiles. ¿Cómo están evaluando esto? En realidad, vamos a tener, como dije, que comunicarnos de manera muy, muy sincera con los padres de familia. El tema de uniformes, si bien puede resultar un gasto inicial, luego también es un ahorro, porque un alumno no tiene que estar cambiándose de ropa todos los días, sencillamente con un uniforme puede estar todo el año, ¿no? Es una tranquilidad. Y también es una tranquilidad para cuestiones de bioseguridad, porque con lavar un uniforme ya está, ¿no?
con lavar el uniforme y tener dos camisas, dos blusas, en fin, es mucho más fácil que luego tener estar preocupado qué ropa se llevó, qué ropa no se llevó. El uniforme tiene muchas ventajas inclusive económicas. En cuanto a útiles textos, definitivamente hay que simplificar, ¿no? Hay que simplificar. Sí, muchos colegios también han optado por textos digitales, lo cual va a ayudar, pero hay que tener en cuenta que a veces los textos digitales implican tener dispositivos, ¿no? Y no todos los alumnos están en condiciones, ni todas las familias están en condiciones para tener dispositivos que puedan estar llevando y trayendo del colegio, ¿no? Entonces, son cosas que estamos evaluando. Lo más importante, más que el uniforme y más que el texto en sí, es que los padres puedan ver que sus hijos estén emocionalmente estables, que se está priorizando, no quizá remediar todo aquello que no pudo aprender, sino focalizarse en competencias importantes, ¿no? Un niño tiene que saber leer y escribir, un niño tiene que saber sumar y restar. Entonces, ahí trabajar, ¿no? Ahí trabajar. Y para eso a veces no se requiere texto, se necesita sencillamente una pizarra, ¿no? Un poco de papel y lápiz y ya. Así es. Bien, y nos están preguntando, como le digo en las redes, respecto a la pregunta que hemos hecho en las redes sobre si usted enviaría a su hijo al colegio para recibir las clases presenciales. En verdad, están divididas las opiniones, pero también hay otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos consulta Janet Carranza, o Ruther Peña, perdón, ¿cuál es el planeamiento? ¿Con qué recursos cuentan los colegios? Bueno, también es bien importante que si bien la SUGEL, el MINEDU han presentado un formato de plan de implementación para que puedan los colegios ir viendo su planificación en cuanto a lo académico, en cuanto a lo de bioseguridad, en fin, con el plan de vigilancia de salud, es bien importante que cada colegio sea autónomo también, ¿no? Porque cada colegio conoce sus limitaciones, conoce su infraestructura, conoce qué puede ofrecer y qué debe restringir. Entonces es bien importante, ¿no?, tener esta libertad, esta autonomía para la gestión institucional. Es muy importante, ¿no? Porque conoce la gestión de sus recursos, conoce su gestión económica, la organización. Los colegios, cada uno es el que va a tener que enviar encuestas a los padres de familia para poder recoger información que permita hacer un diagnóstico. Y cada escuela tiene un ideario también propio, ¿no? Un proyecto educativo propio. Entonces, eso es bien importante, esta autonomía, que también fue una de las conclusiones de este CADEP, ¿no? Okay. Para luego poder articular este plan de implementación del que le comentaba y que el diagnóstico pues sea certero y veraz, ¿no? Nos pregunta Janet Carranza porque no tiene claro el tema de la semipresencialidad, por ejemplo. Pregunta, ¿no? ¿Podría ser la mitad en la mañana y la otra en la tarde? ¿O cómo se va a manejar esta semipresencialidad? En realidad, como nos decían ayer también los expertos internacionales, la educación híbrida no es nueva, ¿no? Ya hay tratados, hay pilotos, hay lugares donde se implementa esta educación híbrida y hay de todo tipo y no hay una fórmula para todas las escuelas. Entonces, por eso decía que importante es la autonomía de cada escuela para ir encontrando esa fórmula que más se adecue a esa comunidad educativa, ¿no? Sí, hay alternancia en algunas escuelas, por ejemplo, unos grados van unas semanas, otros grados van otras semanas. En otras escuelas es por turnos. En otras escuelas y en otros países es por secciones, ¿no? En otras escuelas pueden favorecer a algunos grupos, lo cual también nos ha presentado esa posibilidad. En Minedu también está barajándose algunas edades, priorizar algunas edades, por ejemplo, inicial, ¿no? Todo lo que es 3, 4, 5 años, priorizar primer y segundo grado, que es todo un ciclo donde se consolida la lectoescritura, priorizar
aquellos grados donde se acaba un nivel, por ejemplo, sexto de primaria, acabando la primaria, o quinto de secundaria, acabando ya su etapa escolar. Entonces, hay una variedad tan grande que cada escuela tiene que ir encontrando cuál es el modo más práctico por un lado, ¿no? Más conveniente por otro y más seguro, definitivamente. Entonces, por eso que se dice que esto es gradual. Ahorita muchas escuelas, aparte de estas 16, 17 que van a entablar un sistema piloto para ver cómo les va, hay varias escuelas que han empezado bajo la modalidad de aprendo en comunidad, ¿no? Donde sí se pueden usar los campos abiertos de los colegios, ¿no? Los patios, en fin, ¿no? Las canchas de deporte, para congregar, llamar a algunos alumnos y tener actividades culturales, actividades lúdicas, actividades un poco más de desarrollo personal, no tan académicos. Ahora, solo queda claro una cosa, o sea, bueno, quedan claro varias cosas de las que usted nos está diciendo, pero hay algo importante y es lo que quisiera destacar, porque como los padres de familia o muchas personas están comentando en nuestras redes sociales, para empezar, el hecho de que su niño o niña vaya al colegio es voluntario, no es que se le va a obligar. Exactamente. No. O sea, otro grupo va a continuar, diríamos, a través vía remota, siguiendo las clases, mientras que otro grupo de manera voluntaria va a asistir de manera presencial. Exactamente. En muchas encuestas que algunos colegios ya hemos hecho con los padres de familia, más o menos un 60%, de 60 a 70% de padres de familia sí están dispuestos a enviar a sus hijos a clases presenciales, ¿no? Entonces, son las escuelas que tienen que luego adecuarse, brindar el servicio y adecuarse para ofrecerlo, cómo ofrecer ese servicio a ese 40%, 30% que se queda en casa, ¿no? Sí. Y en cuanto a los profesores, en cuanto a los profesores, felizmente, ya con esta acción de acelerar la vacunación para los docentes, ¿no? Ellos sí están en capacidad de regresar, pero hay que trabajar mucho con los profesores porque ellos también tienen un mundo, pues, emocional que hay que atender. Para ellos también va a ser un cambio importante, ¿no? Va a ser un cambio importante y también van a tener que adecuarse a nuevas metodologías porque esta educación híbrida, ¿no? Unos en casa, unos de manera presencial, unos días, otros días, unos en la mañana, unos en la tarde, va a ser fuerte, ¿no? Y hay que atender a esta población docente con mucha paciencia, mucha tranquilidad, mucha capacitación, ¿no? Y mucha cercanía, sobre todo. Y también tener en cuenta que muchos de ellos son padres de familia, así es que también van a estar pendientes de los suyos. O sea, definitivamente los alumnos son, diríamos, sus otros hijos, ¿no es cierto?, en aula, pero también en casa tienen sus propios, ¿no? Y también definitivamente no podemos desligar la parte social, la parte humana del maestro, ¿verdad? Entonces eso también es importante destacarlo aquí. Pues bien, entonces ya el tiempo nos fue ganando. De repente, ¿alguna conclusión o comentario el que usted nos quiera destacar en esta entrevista? Sí, no todos son desafíos, como decían ayer, las oportunidades también son diversas, ¿no? Y una cosa que sí hemos ganado, digamos, todos los directivos, docentes, padres de familia, alumnos, en fin, es meternos en este mundo tecnológico, aprender mucho de lo que es la educación online, que quizá se venía dando antes de la pandemia en otros países o en algunas instituciones. Yo creo que ha ayudado muchísimo. Ha ayudado muchísimo también para facilitar todo lo que es la conexión con los padres de familia, ¿no? La relación familia-colegio. Porque antes, pues, trasladarse a un colegio para una reunión, una entrevista, implicaba pues aguantar un tráfico de 1 hora. Ahora lo virtual permite una comunicación mucho más ligera, mucho más efectiva, ¿no? Entonces han habido cosas muy importantes. El que los alumnos puedan estar con sus padres en casa y los padres con sus alumnos ha fortalecido a la familia. No ha sido fácil, pero la ha fortalecido. Los padres también han revalorado la función docente. Entonces han habido todas esas ventajas y
repito, ahorita lo importante es esta autonomía para que cada colegio, conociéndose muy bien y haciendo un diagnóstico muy claro de su comunidad educativa, pueda hacer los mejores planes de implementación para garantizar no solo la seguridad, sino el mejor aprendizaje y la mejor atención socioemocional para los alumnos. Y una pregunta final que también me hacen aquí en las redes sociales. Estamos empezando en esta primera etapa con 17 colegios aquí en Lima. ¿No significa que en el año se van a incrementar más colegios o sí todavía? Sí, es probable, porque ahorita las UGELs están un poco a cargo y somos muchos los colegios habilitados que solamente tenemos que cumplir con un trámite quizá de presentar protocolos y documentación para luego pasar a ser aptos para la semipresencialidad académica, pero hay muchos colegios que, aparte de estos 16 y 17, estamos en esta fase de aprendo en comunidad, con alumnos yendo al colegio, pero no para un tema académico, sino para un tema de una atención un poco más personal, ¿no? Un poco más de desarrollo personal, artístico, cultural, lúdico, en fin. Okay. ¿No? Excelente. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, por gracias su disposición. Gracias a ti, Rubí, y gracias a todo tu público. Muchas gracias. Pues de esta manera despedimos a la señora Betsabe Márquez de Galmes. Ella es vocal de actividades académicas del Consejo Directivo de ADECOPA y también directora del Colegio Santa Margarita. Bien, entonces este 15, que ya no queda nada, ahorita la próxima semana están empezando, por lo menos aquí en Lima, 17 colegios. Y antes de despedirnos, quiero que veamos un dato, hay una gráfica. Sigamos justamente aprendiendo, ahí está, miren, el dato es, escuelas que brindan servicio semipresencial ya en todo el país, al 2 de septiembre son 6.019 colegios, y escuelas habilitadas para el retorno a las aulas ya hay 76.864, regiones con más escuelas con clases semipresenciales, 2.539 en Loreto, Ucayali y Ayacucho, en el ámbito rural 97% y en el ámbito urbano el 3%. La vacunación del personal docente administrativo, ya en con ambas vacunas está el 59% y solo la primera dosis el 13%. Bien, de esta manera entonces nos preparamos para este inicio de clases, por lo menos semipresenciales, y ya lo sabe, voluntario, gradual y flexible. Esos son los pasos a seguir. Nos despedimos entonces con la mención del día. Todos los días con tu diario La República o El Popular llega el nuevo coleccionable Cocina Casera del Perú, más de 100 recetas de la A a la Z para preparar los platos más populares y disfrutar en familia. Colecciona tus láminas gratis todos los días. Muy buenos días, el día de hoy viernes, entonces nos encontramos conmigo a la 1:30 de la tarde con el noticiero y las noticias más importantes del día.